Muy buenos días, Espíritu Santo. Estamos en el lunes, comenzando una semana. Sin duda será un tiempo de aprender a depender de Dios y de disfrutar del Dios proveedor. Toda la semana disfrutaremos de los principios que Dios ha preparado para nosotros. Él nos sostiene. Así hemos titulado al devocional de esta mañana. En Primera de Reyes, capítulo 17:1, la Escritura dice: Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Acab, el rey de Israel: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover, y ni siquiera va a caer gotas de rocío, a menos que yo lo diga. El relato de este día es un relato de autoridad. Es una historia de milagros y también es una reseña de la provisión de Dios, pero en primer lugar es un relato del gobierno universal que Dios ejerce y que todo siervo de Dios, que todo hijo de Dios que está consciente de esto, ejecuta en el mismo espíritu en medio de su creación. Elías iba a dejar en primer lugar y muy claro que Dios era el Señor de Israel. El pueblo se había apartado, el rey Acab había torcido la dirección de todo el pueblo del Señor y todos iban tras el Dios falso Baal, el Dios de las cosechas, el Dios del alimento en aquel tiempo. En el pueblo del Señor, por tanto, se vivía una realidad distinta a la confesión de Elías. Pero en la demostración de autoridad que hemos dicho, él iba a establecer como hombre de Dios quién era el que verdaderamente era el Dios de su pueblo. Hoy usted y yo hemos sido llamados como Elías, en medio de esta generación que se pierde, en medio de esta generación totalmente humanista, a levantar el nombre del Señor, sin importar cuál sea el escenario en el que usted está. Va a ver cómo Dios le respalda y hace maravillas a favor nuestro y a favor de este mundo usando a la iglesia. Baal en aquel tiempo era conocido como el Dios del cielo, como el Dios del clima, el que provocaba, ya hemos dicho, grandes cosechas. Elías, al ordenar en una oración ferviente que no lloviera por 3 años y medio, y luego, con la misma oración ferviente, establecer que volviera a llover, estaba siendo usado por Dios para demostrarle a cualquier Dios falso quién gobernaba en medio aún de esa generación incrédula. En los días de hoy, el Dios que creemos, el Dios en el que hemos puesto nuestra fe, ejerce la misma influencia sobre este mundo usando a la iglesia del Señor. Dios va a usarle como lo usó a Elías. De tal manera que no solamente este relato nos habla, como hemos dicho, del Dios que provee, sino que habla del Dios que gobierna en cualquier circunstancia. Cuando Elías estableció lo que hemos leído allá en Primera de Reyes 17:1, dejó en claro primero quién era verdaderamente Dios y número 2, quién era el Dios de Israel. En su vida, quiero preguntarle, en su negocio, en su actividad económica, ¿quién gobierna? ¿Las circunstancias? ¿Las fuerzas del mercado? ¿Alguna fuerza espiritual que usted usa ajena a Dios para que el asunto funcione? Sus trampas y sus entredichos y sus atajos con los cuales usted hace los negocios, la deshonestidad, ¿quién gobierna? ¿Hay algún Baal
envanecido en su vida, hoy queremos ser la voz profética de Elías, que le ayuda a creer que debe ser Dios, que es Dios el que verdaderamente provee para su pueblo. ¿Sabe? En las manos de Dios están todas nuestras vidas. El Dios de los cielos proveyó sobrenaturalmente. Según el relato que hemos visto, Elías bebió del arroyo de Querit, las aguas en medio del todo el tiempo lleno de sequedad que hubo, y comió por medio de los cuervos pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Dios puede y va a proveernos sobrenaturalmente. Le hago una pregunta. ¿Puede creer en pleno siglo XXI por un Dios así? Que encontrará un arroyo de Querit para usted y que hará que cuervos sean los que proveen para su vida. La historia cuenta de un niño pequeño al que le contaron del relato bíblico y decidió creer un día de hambre en su casa que un cuervo iba a darle de comer. Su misma madre que le había contado la historia sonreía incrédula cuando el niño se posicionó en creer que alguien vendría y timbraría en la casa y que les daría de comer. Pasaban las horas y nada ocurrió, pero el niño mantenía su fe y la mamá se sonrojaba por su incredulidad. Repentinamente un vecino importante que pasaba por la calle llamó a la puerta y cuando la mamá le contó la historia, el hombre dijo: pues bien, soy el cuervo que estaban esperando y trajo la provisión a aquella casa. ¿Tiene usted la fe de este niño? Si la tiene, Dios va a usarla para que los cuervos traigan a su vida pan y carne en la mañana y en la tarde. Como si todo esto fuera poco, un poquito adelante en la historia, y lo iremos viendo en la semana, Dios va a usar a una viuda y a una viuda pobre para alimentar al profeta, y lo va a hacer sobrenaturalmente porque Él es quien nos sostiene. El arroyo de Querit finalmente nos deja 3 enseñanzas que quiero dejar sentadas. La primera, el arroyo de Querit es un lugar seguro, es un lugar de protección. Allí Dios llevó a Elías para colocarle a salvo de todos sus enemigos. Número 2, el arroyo de Querit es un lugar de provisión sobrenatural. Usted puede estar seguro que Dios va a enviar la provisión a su camino. ¿Cómo? Solo Él sabe. Él va a tener para usted un arroyo de Querit y también unos cuervos que le traigan lo que usted está necesitando. Y número 3, el arroyo de Querit era un lugar de aprender a depender de Dios. Sí, en un sitio así, donde no hay otra opción, uno aprende a depender de Él. En el ministerio que produce estos devocionales, estamos viviendo con un gran placer nuestro propio arroyo de Querit. Y Dios, por supuesto, nos ha protegido. Dios ha enviado provisión sobrenatural y estamos dependiendo más que nunca de Él. Dios tiene un arroyo de Querit. Él es quien nos sostiene, como dice el título de este devocional. Su fe se va a levantar para creer que aún Dios, en medio de la sequía, envía un arroyo para que beba agua fresca y cuervos para que le alimenten. Disfrutaremos de toda esta semana. Esta misma palabra seguramente es para usted agua fresca del arroyo de Querit. Estos cuervos, hoy me puse de negro, traeremos comida y traeremos carne a su vida. Reciba lo que Dios está enviando. En Negocios del Corazón TV, Dios envía a través de nosotros mensajes que alimentan su vida espiritual y que abren camino demostrándonos que Él nos sostiene. Suscríbase, sea parte de nuestro canal y comparte este mensaje que bendiga a más de uno.
Feliz semana, feliz inicio de semana. Estamos llenos de gozo y expectativa de lo que Dios sigue haciendo a través de Buenos Días, Espíritu Santo. Nos vemos mañana.